Bueno, buenos días. Voy a hacer un primer intento de, de crear una información que nos permita identificar todo lo que está aconteciendo en el planeta. Siempre desde mi perspectiva personal y desde una visión puramente personal. Yo, como digo, no tengo otras referencias que las mías. Yo durante 60 años me llamo Emili Puig, he sido un empresario catalán totalmente sometido a los sistemas, creyendo que eran correctos, que eran fruto de la evolución del ser humano, hasta que en 2018 mi amada Marta, ex esposa en Barcelona, dirigiendo la empresa, me regala un libro y ese libro me lleva a un mentor llamado Laín García Calvo, con el cual acabo escribiendo una trilogía creyendo que María Bestseller. Todo ello en un clima de percepción, de empezar a percibir la existencia de un creador principal. Y hasta ese momento me importaba tres pepinos si había un dios, si habían seres extraterrenos, cualquier cosa me importaba tres pepinos. Solo me interesaba tener un imperio como mi abuelo, él lo había tenido y yo quería emularlo a él puramente para dar tranquilidad a mi familia. A pesar de generar una pequeña empresa de rendimiento residual con una inversión total de 1 millón de euros, generándome durante 30 años 100.000 euros al año, no consigo tener una paz interna, siempre sufriendo, sin saber por qué, y muchos acontecimientos duros, con los cuales primero distinguir la presencia de mi amada Marta, que estuvo siempre a mi lado, sin saber lo que estaba aconteciendo y para qué había acontecido todo esto. Empezaría a ser revelado en el 2020, pero antes de llegar al 2020 quiero matizaros esa introducción inicial. Lo primero que hago es eh, ir a escribir etología. eh, es escrita en enero, febrero y marzo de 2019 y en ese grupo de Amas Imparables donde estamos todos aparece una mujer que está en Mar del Plata y que acaba ofreciéndose a hacerme las portadas de los libros que estoy escribiendo en aquel momento. Yo he obsesionado que María Bestseller, que ganaría muchos millones, que podría ayudar a mi empresa a reflotarse, todo esto, eran las primeras percepciones que tuve en aquel momento, pensando que ese mentor estaba conectado con una inteligencia, con un Dios creador, al cual yo jamás había percibido durante mi propia existencia nada. Ello me llevó a que, tras escribir los libros, un acontecimiento duro del año 2009, cuando yo había comprado una pequeña empresa de 100.000 euros a mis mentores y por primera vez iba a superar los 400.000 euros de ventas con esas maquinitas nuevas. Ya digo, en ese momento tenía unas 500 maquinitas, facturaban 300.000 euros con 4 empleados, a mí me generaban unos 100.000 euros al año, pero siempre con problemas económicos. Y al adquirir esa empresa de mis mentores pensé, wow, genial, ¿no? Un par de hermanos a los cuales estuve unido mucho tiempo y a los cuales les agradezco enormemente su apoyo, los hermanos Alquerons, de una gran empresa, la segunda más importante de vending de Europa. Y tras comprar esa empresa, a los 6 meses de haber adquirido esta empresa en el 2009, resulta que se produce una crisis inmobiliaria. Insisto, todas las crisis están diseñadas con estrategias por razas de control. Voy a entrar poco a poco a explicar todo eso. No existen las crisis fortuitas, todo un perfecto diseño. Tampoco nadie tiene una empresa multinacional porque sea muy inteligente, que lo es, sino porque hay una estrategia detrás para tener a todo el mundo atrapado en un sometimiento muy profundo. Poco a poco lo vamos a ir viendo. Crisis inmobiliaria 2009, en ese momento, por supuesto, no sé nada, no detecto nada, y mi empresa de 300.000 euros baja la facturación a 250. Y la empresa nueva, que tenía que generar 100.000 euros netos, de los cuales prácticamente 50.000 hubiesen ido al bolsillo de la empresa, a nivel familiar, pues se queda reducida de 100.000 a 50.000. Entonces, no puedo pagar el alquiler
donde está viviendo mi madre con mi hermano. Ya en el año 97 yo había perdido un patrimonio familiar de unos 3 millones de euros y había obligado a mi familia a tener que dejar el edificio donde vivíamos, especialmente a mi hermano, a mi padre y a mi madre, y ello ocasionó ya un primer trastorno emocional a mi familia y por supuesto a mí. En ese momento a mi hermano le pido que deje la casa donde estamos compartiendo con mi madre el alquiler, que yo lo pagaba desde la empresa, y digo, no puedo pagar el alquiler, me cuesta mucho, estoy ganando 10.000 euros al mes, el alquiler era 1.000 y no puedo. Y le pido que vaya a vivir a una finca en Gerona con mi madre. Y primero dice que sí, pues después de un mes, durante el mes de julio, principios de julio, mi madre insistiéndome para que, Emili, ¿por qué nos haces eso otra vez? Muy duro fue oír todo eso. El día 22 de julio, mi hermano, después de una pequeña discusión conmigo, pues decide colgarse del taller de la casa donde estábamos. Ello generó en una culpa impresionante en mi vida, con lo que desde el 2009 hasta el 2020 el sentimiento de culpa es brutal, impresionante, insoportable. Ello hace que al escribir los libros y estar con Lili, conectados emocionalmente, ella en Mar del Plata, yo en Barcelona, y yo armónicamente casado con Marta, ella se acaba retirando a finales del 2019 porque siente que no quiere hacer sufrir a Marta, sabe que nuestra unión es muy difícil y decide retirarse a principios de 2019, de diciembre de 2019. Y me insinúa, incluso por falta de sentido de la vida, pues quitarse la vida. Sabiendo ahora que todo eran estrategias del plan para que yo hiciese lo que hice. Por eso lo cuento, me he emocionado por las circunstancias, pero hay que tener serenidad y para ir descubriendo las piezas que voy a ir contando. Ese aspecto que argumentó Lili provocó en mí esa activación de esa culpa que había sido profundamente grabada en el 2009, y eso es lo que me llevó a el día 19 de diciembre de 2019 tomar un avión, presentarme en Argentina, solamente Marta sabiendo de ese proceso. Cuando llego aquí 3 días, mi intención era volver a España el 20 del 1 del 2020, creyendo que María Betcheler, comunico a Marta, mira, me quedé 3 meses aquí, como venderé muchos libros, enviaré dinero, os ayudaré, etc, etc. Entonces, al primer mes hice imprimir 150 libros, 50 de cada uno de ellos, creyendo que haría conferencias aquí y los difundiría con un éxito brutal. Cuando llega el 15 de mayo, que es cuando había prolongado mi estancia desde el primer mes que había establecido, el día 1 de mayo la compañía aérea me comunica que se han anulado los vuelos a España porque se han cerrado todas las fronteras. Eso generó en mí un desconcierto absoluto, estaba muy angustiado, puesto no había conseguido vender libros, sabía que había un quilombos impresionantes en España, quería volver y bueno, no me dejaron mover y estuve confinado en América sin poder volver a España durante 4 meses. En esos 4 meses, sin ser consciente de ello, se empezó a manifestar el gran engaño de la humanidad. Aparece José Luis Parise, empezó a recorrer un camino interior inimaginable, empezó a descodificar palabras, números, sonidos, fotografías, todo. Empezó a identificar que existe un proyecto diseñado por uno mismo, muy minucioso, con todo lujo de detalles, en los que se muestra lugar de nacimiento, nombre, parejas que vas a tener, todo el entorno. De ahí lo más brillante. Marta elige por diseño ser esposa mía, matrimonio religioso y civil, para experimentar el engaño de estos 2 tipos de contrato. Porque es un tipo de contrato, el matrimonio,
que nada tiene que ver con el amor hacia la pareja y hacia el proyecto o dualidad que estamos haciendo aquí. Porque el matrimonio indisoluble religioso creado en el siglo VI por Gregorio Magno, el objetivo es ridiculizar al divino femenino, que es la fusión y conexión con la fuente, que es el proyecto inicial por el cual estamos aquí, o sea, el proyecto dualidad. Se trata de desconexión del hemisferio derecho para experimentar en máxima, digamos, intensidad lo que sería la tercera dimensión. Pero eso, que acontece como un proyecto de la fuente primordial, donde nosotros participamos como almas fractales de esa fuente, unas razas regresivas entran en el planeta porque un Lucifer, llamado Enlil, un Anunnaki, un Lucifer es un gestor de cuarta dimensión, deja entrar a razas regresivas desviándose del plan, y esas razas regresivas se alimentan de energías negativas. Y esas energías negativas crean la maquinaria de los 4 jinetes del Apocalipsis, llamados en los indios Hopi los 4 paradigmas imperantes, perfectamente descritos, porque Josué Luis Parises, si algo hace, es, mediante sus 11 pasos de la magia, recorrer un camino para evitar que la maquinaria de control ejecute sus acciones fraudulentas de manera que trunquen tus proyectos personales de experimentación. Pero eso no quiere decir que esos proyectos o esas maquinaria de control sea un proyecto para que tú experimentaras lo que tienes que experimentar. La distorsión lo que hace es crear un falso cultivo de miedo permanente para que el humano se quede atrapado en la emanación de energías negativas y proporcionar ese alimento energético a esas razas estancadas evolutivamente, muchos de ellos reptiles regresivos. Estas razas se cuentan detrás de las grandes élites masónicas, Illuminati and Company. Detrás de ellos, razas de control extraterreno no humanas que acceden al planeta por cesión, especialmente de un Lucifer, hace 14.000 años. Por eso miles de comandos, en los cuales yo pertenezco, estamos aquí. Requisito indispensable: yo vivir 60 años como humano común, sometido a los engaños del sistema, en los 4 paradigmas. Por eso Pau, nuestro hijo, nace en el año 92, después de que un niño es inoculado de 5 meses tras las recomendaciones del pediatra. Mascota de los Juegos Olímpicos del año 92 de Barcelona se llama Kobe, haciendo referencia a lo que sabemos todos. Y ese proceso fue una de las primeras señales muy importantes. Por eso mi hijo, que ahora tiene 32 años, cumplirá en febrero 33, fusión de las 2 energías en cada uno de los complementos. Pero lo más impactante, cuando estoy aquí confinado y antes de volver a España, recuerdo una fotografía en la que mi hermano aparece, y que la encontraré cuando vuelva a España, el 13 de septiembre de 2020, en el que mi hermano aparece en la posición colgado, que es lo que hizo en el año 2009, pero esa fotografía es del año 2002. Esa fotografía la hace mi amada Marta, compañera de equipo. Hace 2000 años yo estaba casado con Perpetua, ejerciendo el papel de Pedro, que las religiones lo convierten en el primer papa. Es totalmente falso. Pedro, como Perpetua, eran complementos divinos y eran parte del equipo de Yeshua, que vino para ayudar al planeta Tierra a liberarse precisamente de esas razas de control, y no salió el proyecto, y ahora estamos aquí todos, ejecutando cada uno el mismo proceso que hicimos en aquel momento. Por eso era muy importante que Mili estuviera totalmente dormido, llamámoslo así, o desactivado, a 60 años para sumergirme en todos esos engaños de los 4 paradigmas. Muy importante, yo no le puedo llamar a esa actitud de despertar, porque cuando yo analizo las piezas por las cuales yo os estoy hablando y compartiendo lo que estoy compartiendo, puedo deducir que mi proceso es activación por parte del plan superior. O sea, Marta me entrega un libro llamado Cree en ti, y es el primer dato oculto. Yo hasta ese momento admiraba a los grandes magnates desde una perspectiva empresarial puramente, a Rockefeller, a Andrew Carnegie, a Bill Gates, a Steve Jobs, a todas esas personas por sus logros empresariales, Andrew Carnegie especialmente, y Warren Buffett, admirado por otros.
En el año 2014 recuerdo ingresar en el club de Rich Dad y empiezo a jugar a Cashflow y me doy cuenta que ese juego es una especie de simulador de mi vida real. Digo, ostras, lo que yo estoy haciendo en mi vida real, en el juego se transforma como si fuera la realidad pura, y fue muy emocionante. Desde 2014 hasta el 2018 estoy jugando en el club de Rich Dad, donde acabo montando una empresa llamada Bluarta de rendimiento residual con capitales de inversores de ahí, hasta 180.000 euros, pero con nombre de 3 socios llamados David, Pablo y Marta, porque yo, engañado por el sistema económico, tengo que estar en la sombra por recomendación del abogado Jaime San Martín, que en el año 97, cuando pierde el patrimonio familiar, la empresa Interbat, a nombre de mi padre, de mi madre y mía, pues pasa a nombre de un testaferro, primero llamado Enrique Bataller, detonando la palabra bataller, batalla, que sería lo que inicio a partir del año 97. Desde el año 97 hasta el 2020, una lucha pertinente con mi empresa, desafíos brutales. Mi tío Pedro aparece en el 2003 y me ayuda. Encuentro rentabilidades del 60% en maquinitas de café y empiezo a crear una explotación de más de 500 maquinitas pequeñas, con una inversión durante 17 años, 16, de unos 300.000 euros, que me generan 5,5 millones de euros, pero no consigo, como digo, llegar a final de mes. Después descubriré que la culpa, confinado durante el 2020 en América, que la culpa y la autoestima cero es lo que provoca que yo, al creer que el dinero es el Dios, y tener grabado la culpa y la autoestima cero, hiciera lo posible para que esos dos conceptos estuvieran ligados. Es decir, autoestima cero y falso Dios dinero incompatibles. Ahí es una de las grandes estafas del sistema financiero bursátil del planeta Tierra. Yo sé que las personas, cuando hablan del sistema económico, es la primera respuesta que dicen: no, ¿cómo quieres que compre tal? Es muy siniestro el engaño y es muy difícil de poder detectar desde la mente. Yeshua no hacía milagros, lo que hacía era conectar en quinta dimensión directamente y plasmar en la materia aquello que era diseñado, pero sin las interferencias del bajo astral, donde están los falsos dogmas y siniestras leyes que de manera fraudulenta imponen falsas creencias que por miedo uno acaba ejecutando como ciertas y tomando acciones autodestructivas, tanto a nivel de pensamiento como a nivel de acción. Por eso, muy importante que nadie crea que la abundancia es tener a la gente sometida con engaños de tipo estratégico, utilizando el marketing, haciéndote vender productos que no necesitas, simplemente por el objetivo de creer que estás ayudando a esa persona. Sé que es difícil, yo no cuestiono a nadie, solamente quiero afirmaros con toda rotundidad que el planeta Tierra es un planeta escuela. Cada 10 planetas es un planeta como este, que la tecnología que ha sido liberada en el año, a principios del siglo XXI, era para impedir precisamente el momento de liberación del planeta Tierra, por tanto la reconexión con los fotones del Sol que están bajando ahora para activar el ADN que está encriptado en cada uno de nosotros, y por tanto lo primero que se hizo hace 120 años es crear la revolución industrial para desacreditar la conexión con la naturaleza y llevar al humano a las ciudades para hacerlos dependientes de un tipo de trabajo esclavizante, siempre con un propósito de hacerte creer que el ser millonario económicamente te daría la tranquilidad y la máxima aspiración. El primer engaño para que esto pueda tener, digámosle, quede grabado en el humano, es hacerte creer en la muerte. Es muy siniestro el concepto que os voy a decir ahora. Hacerte creer en la muerte, lo primero que hace es generar un apego a las personas queridas. Por tanto, cuando tú estás creyendo que eres un avatar físico y cuando todo se termine, pues te vas a tomar por saco, es unas primeras estrategias por parte de las élites de control
para tenerte atrapado en ese sufrimiento. ¿Cómo acrecentan ese sufrimiento de que eres el avatar y se acabó? Con las películas de Hollywood, primado en negativo, por eso Hollywood comprado en 1949 por Rockefeller para controlar el primero negativo. Todos los medios oficiales están controlados por esas compañías, principalmente Disney, la cual es principal suministrador de adrenocromo. Para quien no sepa qué es el adrenocromo, es la sustancia que genera la sangre de un niño siendo torturado antes de ser ejecutado. Hay que tener en cuenta que todas hay un diseño perfecto donde aparece Bill Gates y Steve Jobs, muy jovencitos, haciendo una broma, una parodia sobre 3 objetivos de fusión para crear una empresa, representando y ridiculizando el divino femenino y riéndose de la llama trinita, que es el proceso por el cual estamos haciendo ahora. O sea, el objetivo de que el señor Bill Gates tuviera una empresa de la envergadura que tiene era tener un sometimiento informático de todos los seres humanos controlados con tecnología que es siempre de origen extraterreno, pero difundida por humanos que vienen encriptada esa información en su ADN y en el momento exacto activan esa información para poderla dar a la humanidad. Pero las élites de control, ansiosas por no dejar que el humano evolucione y escape de su control, a los seres que vienen con ese proyecto, por eso ahora están escaneando el iris para identificar a los seres que vienen en proyectos de liberación, como yo y como muchos otros. Estamos todos intentando ser localizados, por eso el plan de la fuente dividido entre miles de comandos, entre ellos los 144.000, y por eso muy importante el identificar que detrás de toda estrategia aparente de comodidad y de ventajas de protección está siempre el propósito siniestro de las razas regresivas de engaño. A nivel financiero tenemos los bancos están creados para robar, por eso no puedes ahorrar, porque el concepto de ahorro está vinculado al amor propio. Como el humano no puede ahorrar, por la autoestima cero, automáticamente cuando quieres hacer un proyecto te dirán ven a mi banco, apaláncate en él y ahí vas a poder generar tu emprendimiento. Pero lo que no sabe el humano común, que cuando recurra al banco va a caer en las redes de ese sistema y no va a poder pagar por la autoestima cero grabado y el banco le va a robar todo aquello que ha creado. De esa manera, hay miles de ejemplos, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la historia está manipulada por esas razas de control, por tanto no nos sirven las referencias ni de ningún personaje, nada, no importa. O sea, yo identifico estar hace 2000 años con Yeshua por codificaciones mías internas, me paso por el forro lo que informa la historia, la Biblia es un texto totalmente manipulado por esas razas, por supuesto con códigos internos descifrables a partir de la persona que ha experimentado esa vivencia en cualquier documentación histórica. Por tanto, las primeras cosas que a mí ahora me molestan, cuando yo empecé a percibir que se me informaba por activa y por pasiva que había sido ese personaje Pedro hace 2000 años, lo estuve negando y la primera imagen que vino a mi mente era la que te vendían las religiones del apóstol, unos 12 apóstoles, todo rollo. Todo eso es falso. Ese hombre, como muchos de su equipo, éramos un comando que veníamos con nuestros complementos divinos. En este caso yo venía con Pedro y Perpetua, como Yeshua y María Magdalena. Todos somos iguales. Él tenía el rol de coordinar el equipo, lo mismo que ahora. Y el objetivo era puramente establecer una serie de bases para ahora facilitar el proceso de liberación del planeta Tierra y el proceso de ascensión a una dimensión superior, la quinta, sabiendo que la cuarta dimensión es astral y es donde están actualmente las razas regresivas imponiendo desde esa cuarta dimensión sus fraudulentas leyes con el único propósito de suministrarse de esas energías negativas permanentes. Hay miles de códigos en mi vida, ya os digo que a mí me importa 3 pepinos que cada uno se sienta molesto por lo que estoy compartiendo. Lo único que me interesa es que cada uno pueda identificar que nadie es un boludo que nace de su madre por un error o porque
decidieron encontrarse aquella noche fecundando papá y mamá, no. El ser que se envasa en un cuerpo físico, que es tecnología de la fuente primordial, muy avanzada, está 2 años dando vueltas al campo atómico de la madre para supervisando el avatar físico que luego va a desarrollarse. El requisito para entrar al planeta Tierra es desconexión del hemisferio derecho, que es desconexión de la fuente y del diseño que venimos a experimentar. Insisto, por eso en mi familia están codificados los nombres de los el personaje que yo interpreté hace 2000 años como el nombre del personaje de mi complemento divino llamada Lili, que por ser divino femenino nace en Uruguay, luego se traslada en Buenos Aires un día 22. 22 es divino femenino. Y yo nazco en Barcelona un día 29, que es 11, que es divino masculino. 11 y 22 es 33, que es la maestría crística de todos los humanos que estamos aquí. Por eso la segunda venida del Cristo es el estado de conciencia que está latente en cada uno de nosotros, que será activado a partir de que los fotones que están entrando nos ayuden a activar la maquinaria interna que active la llama trinita, conexión y sincronía de los dos hemisferios, izquierdo y derecho. Esa sincronía va a permitir ejecutar esa reconexión, identificar el rol que estamos haciendo aquí. Hay que tener en cuenta mi vida como empresario sometido a las leyes es muy parecida a la que tuve como pescador. De la misma manera, en aquel momento dejé mis barcos y mis redes para seguir a Yeshua. Aquí hice lo mismo, dejé mis redes de máquinas de café en Barcelona junto a mi amada Marta para seguir a Yeshua a la Argentina. ¿Por qué en Argentina? Porque es donde nace la nueva humanidad, donde tenemos códigos ocultos por todas partes. Final de la Copa del Mundo, por eso 3-3 es un día 18 del 12 de 2022 que suma 18 tanto día, mes y año como el día solo, que es 9, final de ciclo. ¿Por qué 3-3? Porque indica las logias masónicas que impiden el proyecto, pero a la vez es la maestría crística. ¿Por qué Argentina marca 4 goles? Economía, religión, política, ciencia han sido vencidos frente a los 2 goles de Francia, Europa. Dualidad. Por eso recordemos, codificado en el nombre de Novak Djokovic, lo que se quiso implementar en el 2020 para impedir la ascensión, que era inoculación de nanotecnología muy avanzada y óxido de grafeno con efectos nocivos. Por eso Kun Agüero, no deja el fútbol club porque tenga una dolencia provocada por una riña, sino por otra cosa. Él hacía la publicidad de ese componente en el Barcelona y cuando tiene el percance, el Barcelona retira esa información. Recordemos que Pedro Sánchez, fijaros que tiene codificado en su nombre Pedro San, al revés, San Pedro, que representa el paradigma político. Por eso el Vaticano, que está en Roma, que es cuna, es un reptil, y podemos ver que Roma es amor al revés. Siempre la distorsión crea los símbolos al revés. No hay ningún símbolo que sea negativo o positivo. Siempre si es utilizado por las razas regresivas en negativo es porque en positivo está utilizado por las razas positivas. Por ejemplo, 666, la marca de la bestia, es la composición del humano de carbono actual y la composición que tenía Yeshua en el proceso de crucifixión, porque Yeshua utilizó el proceso de crucifixión para mutar a 999, que es lo que vamos a hacer todos ahora. Por eso adquiría un tono más luminoso y para poder ser visto por sus seguidores, entre ellos María Magdalena y su compañero de equipo Pedro, pues bajaba su intensidad y era visto. En ese punto son cuando las razas regresivas, sabiendo que estaba por ahí, van a buscarlo al sur de Francia, que es donde parte después del proceso de crucifixión, mutado ya a quinta dimensión, y una vez es avisado por José de Arimatea en el sur de Francia, él marcha al sur de la India, donde deja el avatar físico a los 84 años. Menciono también ese acontecimiento de dejar en plena conciencia. ¿Él qué hacía? Dejas el cuerpo bajo un arbolito, en conciencia, sales del cuerpo como si fueras un auto y el cuerpo en minutos se desintegra, puramente, sin más. Eso es lo que vamos a hacer ahora en quinta dimensión.
ser muy conscientes de que el avatar es puramente un vehículo para estar experimentando en esta dimensión. Por tanto, cuando las religiones niegan la reencarnación es simplemente para taparte en el sufrimiento de ese sistema creado para tener al humano sometido. Ese Dios que te va a perdonar, ese rollo. Ese Dios es Enlil, insisto. Jehová. Jehová es Enlil. No es que se haga pasar Enlil por el Jehová, no, es directamente. Nada que tiene que ver ese Jehová con el creador principal, primordial, ese Nevadón, que es un fractal, este sol nuestro, que nos ilumina cada día, nos está bajando información para que en este momento activemos el ADN y empecemos a realizar el plan por el cual estamos todos aquí. Nadie nace en un momento determinado fuera de lugar, todo diseño. Por eso yo soy activado a los 59 años, nazco el 29 de julio de 1959. Tengo 3 nueves donde nos indican ese proceso de mutación de silicio, perdón, de carbono a silicio. Espero no abrumaros con tanta información. Hay que recordar precisamente que al tenista serbio, que precisamente no le dejan jugar ni en Australia ni en Canadá, tiene codificado en su nombre ese momento por el cual no le dejan jugar. O sea, que cada uno que identifique lo que quiera. Por supuesto va a venir la mente a intentar ridiculizar y todo lo que os estoy argumentando. La NASA miente. 85 billones de razas extraterrenas. Todos los planetas están creados por una inteligencia superior y en todos se crean en función de las leyes y diseños de esas jerarquías superiores. Por tanto, las leyes físicas de un planeta obedecen a la creación del propio creador. Por tanto, esperar a buscar que la Tierra corresponda a leyes físicas, que si es plana, que es redonda, que es a cuadritos, me importa 3 pepinos. Hay que tener en cuenta, bajo mi perspectiva, que todo eso es pura distracción. Sabiendo que ya la historia ha sido profundamente manipulada, de la misma manera que a un Napoleón le convierten en un ser malicioso o positivo, como podría ser, por ejemplo, el caso de Yeshua de Nazaret, que lo convierten en el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, o a los propios personajes mártires, San Pedro, San Antonio, todo eso es falso. Ese objetivo de convertir a esa persona en santo es para ridiculizar a la figura del ser humano común. Todos somos hijos de la fuente primordial. Nadie es un boludo. Nadie es un boludo. Cuando un individuo elige un diseño de tener un síndrome de Down o una deficiencia física, el objetivo es puramente dar amor y recibir amor en el planeta. Punto. Pero el ser que habita ese individuo es un ser, wow, brillante, inimaginable, con unos narices, porque elige un avatar mermado de esas condiciones de adaptabilidad a tercera dimensión. Por tanto, admiro a todas las personas que eligen avatares mermados para ejecutar su proceso de ayuda en ese planeta, en ese momento tan maravilloso. A mí, si algo me facilitaron fue ser cabezota, tanto ahora como en el pasado. Bueno, no quiero alargarme mucho más. Otro dato identificativo, ¿por qué Messi Mesías juega en el Club de Fútbol Barcelona? Color de la camiseta, azul zafiro, rayo de Miguel, color rojo, sangre crística. Se enfrenta contra Cristiano Ronaldo, que se viste de blanco para aparentar que es luz. El balón representa el planeta Tierra, que hay que grabarlo o clavarlo en la matrix opuesta. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues que tanto la oscuridad como la falsa luz tratan al planeta a patadas. Pero hay algo superior, una malla crística, donde los 144.000 van a ejecutar ese proceso de reconexión. Luego se conectará al resto de humanos. No son seres especiales, son seres preparados para hacer ese proceso. Por eso el gestor de la nueva Matrix, el Lucifer positivo, Saint Germain, como Yeshua, también es un Lucifer positivo. La diferencia entre Eldin, que es un Lucifer negativo, es su origen genética reptil de Orion, que es la que hace que se convierta en un ser depredador y que odia al humano. A diferencia de su hermanastro Enki, criados todos por clonación, de 7 en 7, que es el diseñador de nuestro avatar físico y de la genética que está permitiendo en estos momentos mutar en el proceso de cambio o de metamorfosis de carbono a silicio. Nadie tiene por qué creerme, yo solamente os comparto lo que os estoy diciendo. Yo admiro, insisto, a los seres que están en Barcelona ejecutando su plan, aunque no tengan conciencia. Admiro a mi amada Marta,
su valentía, elegir ser mi esposa para descubrir y vivir esos engaños, para mí es muy impactante. El amor hacia ella es el mismo que tenía del mismo momento que siento lo que siento. Cuando aparece Lily en mi vida no sé quién es, y después, a los 2 años de estar aquí, empiezo a identificar que es mi complemento divino. Y 2 años o 1 año, primero sé que es parte de mi complemento divino, no sé quién es, luego identifico su nombre gracias al libro 12 de JJ Benítez, y también identifico el proceso por el cual desencarna. Yo ya lo había presentido, lo había descodificado, pero en el momento exacto, cuando estoy emocionalmente preparado, fijaros que me emocioné cuando conté lo de mi hermano, la cosa, hay todavía dolores, no por el hecho de que sé que la muerte no existe, que es un engaño, y que él vino precisamente para mostrarme que cuando el humano cree que el dinero es el Dios y lo pierde, se acaba quitando la vida. Por diseño. Por tanto, no hay ni un solo argumento para decir que un individuo que se quita la vida por suicidio va a tener que recuperar en una vida posterior. Todo eso es profundamente una distorsión. Cualquier individuo que viene al planeta Tierra, tanto el momento en que entra como el momento en que sale, está diseñado, y el proceso por el cual lo hace. En ese caso, mi hermano, miembro de mi equipo, vino a mostrarme que la gente atrapada en la creencia de que el dinero es el Dios, cuando lo pierde, acaba quitándose la vida. Lo mismo que mi padre, mi amado padre, hijo de un multimillonario, cae en todas las trampas financieras por mi recomendación, por eso yo pierdo el patrimonio familiar, yo tenía que caer en las trampas, y él desencarna prácticamente paralizado por enfermedad de Parkinson, pánico a la pobreza económica. Toda enfermedad está generada por los falsos miedos grabados por esa intervención. Los 4 jinetes del apocalipsis, maquinaria de control alienígena, no es una maquinaria para permitir la evolución, sino para impedirla. Pero no impedirla en el sentido puro y estricto de impedirlo, sino en el sentido estricto de proporcionar energías negativas y suministro permanente a esas razas de control. Les importa 3 pepinos si tú consigues tus procesos evolutivos que viniste a diseñar. Lo único que les interesa es autoalimentarse. Son seres muy inteligentes, fríos, sin capacidad de sangre fría, sin capacidad de poder reconectar y acoplar el amor incondicional, que es la tecnología de creación de la fuente primordial. Bueno, muchachos, son 37 minutos, lo dejo aquí, espero que os ayude. Recordad, no importa el personaje, todos hemos estado en esos momentos, pero la historia, en función del relato que necesita, convierte a unos en personajes más importantes o no, pero la popularidad es puramente un juego. Nosotros, cuando distribuimos los papeles, cada uno elige el papel, como una película común, ¿no? El Indiana Jones es el protagonista, pero están todos los otros actores de reparto, y cada uno de nosotros elige hacer su papel en ese proceso. No somos el personaje, somos un ser superior interpretando este personaje, como ahora este ser superior, C104, lo que equivaldría a Sananda o a Lady Nada, es el que está haciendo de Millie y el que estuvo haciendo de Pedro. Y C52, el que está haciendo de Lily y el que estuvo haciendo de Perpetua. Muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos en otro momento. Muchísimas gracias.